Bien, a esta hora de la mañana estamos en contacto con Carlos Cabrera, abogado de la ciudad de Paysandú, en Radio Turística 1410, Amanecer Informado, ya está con nosotros en contacto, el cual justamente nos va a contar de este proyecto, de esta propuesta que va a ser enviada al Parlamento en cuanto a la limitación de uruguayos, el cruce hacia la República Argentina, así como también facilitar el cruce para la población más vulnerable. ¿Qué tal? Un placer saludarte a esta hora de la mañana. Buenos días, Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy a disposición por cualquier consulta. Bien, Carlos, hablamos fuera de micrófonos, por interno, que tú enviaste, o seguramente ya tenés por allí el proyecto, para el Parlamento, lo tome como viable, en cuanto a esta propuesta de cuál se trata, que es organizar el cruce hacia Argentina y beneficiar con la diferencia cambiaria a la población más vulnerable de los departamentos limítrofes con Argentina. Sí, es así, digo, en principio no pensaba presentarlo en el Parlamento porque en realidad este proyecto no requiere ninguna ley, normativa que necesaria para que se implemente ya existe, pero una diputada de aquí de Paysandú, la doctora Nancy Núñez, se acercó y me planteó la posibilidad de presentarlo en la Comisión de Frontera con Argentina, en el Parlamento, donde están todos los diputados del litoral. Y bueno, yo en definitiva presenté la solicitud, fui recibido y allí expuse sobre este proyecto. Tampoco necesita ningún decreto del Poder Ejecutivo, tampoco necesita ninguna medida de renuncia fiscal ni nada por el estilo. Es simplemente un proyecto que en base al cruzamiento de datos de diferentes bases de datos del Estado, lo que procura es organizar el cruce para hacerlo más ágil y beneficiar, como tú bien decías, con la diferencia cambiaria, darle prioridad a la población más vulnerable, que como tú sabes, hay la crisis laboral está bastante acentuada en el litoral y también la crisis comercial, ¿verdad? Entonces allí en base a ese cruzamiento de información se generaría un cupo para un cruce prioritario de la población que más necesita cruzar para la subsistencia. No implica, y esto es muy importante aclararlo, ninguna prohibición de cruce. Eso además sería ilegal, ¿verdad? O sea, toda persona que quiera cruzar puede cruzar en cualquier momento la cantidad de veces que quiera. Simplemente que aquella persona que no se registre en el sistema, que no es un sistema obligatorio, pero la persona que no se registra no podrá volver con mercadería desde Argentina. ¿Cómo puede ser aquellas personas que quieran ingresar mercadería en caso de que este proyecto sea aprobado? ¿Cómo puede hacer las personas para justamente registrarse? Bien, al ciudadano común, a la persona que cruza habitualmente, le cambiaría muy poco este sistema. Porque lo que sí, el cambio grande es a nivel informático, a nivel interno, porque esto estaría centralizado en aduanas. Lo complejo dentro de todo esto sería el cruzamiento de datos, que tampoco es tan complejo porque las bases de datos ya existen, pero el ciudadano común cuando se registra va a hacer prácticamente lo mismo que la declaración jurada actual, porque el ciudadano, o sea, la persona no va a tener que hacer nada extra, sino que el sistema ya va a estar preparado para recibir la información y en función de eso agendar el cupo. ¿Has tenido alguna respuesta por parte del Poder Ejecutivo? Sí, he tenido contacto con actores del sistema político que se han mostrado muy interesados, porque hay otra cosa que es bastante, digo, yo a veces cuando digo que este proyecto es bastante fácil de implementar, la gente me dice, pero fácil, han pasado tantos años y nadie ha podido solucionar esto y tú lo planteas como que es algo fácil. Y realmente es algo fácil, porque como te decía, no necesitamos nueva normativa. Lo único que necesitamos son la autorización de AGESIC, que es la que regula todo lo que es el sistema de bases de datos del Estado, y a su vez el trabajo en coordinación con informática y con jurídica de aduanas. Con esas dos articulaciones con el Poder Ejecutivo, porque son dependencias del Poder Ejecutivo, ya estaríamos en condiciones de comenzar a implementar el sistema. ¿Hay alguna fecha establecida hasta el momento? ¿Tuviste alguna respuesta? No, por el momento no hemos mantenido conversaciones, pero no hemos tenido ningún punto de inicio determinado porque hay que aclarar también que nosotros somos un grupo de profesionales privados, esto es una iniciativa privada, y necesitamos el financiamiento, ¿verdad? O sea,
nuestro trabajo necesita ser financiado por alguien. Nosotros pretendemos que ese financiamiento venga desde el sector privado, desde un centro comercial, una gremial empresarial, inclusive una sola empresa puede ser quien financie. Porque en definitiva nosotros lo hemos desarrollado este proyecto, lo hemos registrado como propiedad intelectual, entonces para ponerlo en práctica, para poder comenzar a trabajar, necesitamos el financiamiento correspondiente. Ahí está. Así que esto es fácil para que la gente lo entienda, las personas más vulnerables, obviamente, aquel que vive de la changa, que tiene un trabajo informal, se beneficiaría a este tipo de personas. Exactamente, el sistema está pensado para otorgar un cupo mayor de cruce a aquellas personas que tienen una situación socioeconómica más vulnerable, aquel que no tiene trabajo, o sea, para ponerte un ejemplo muy concreto. Sí. No es lo mismo la persona que no tiene un trabajo, o por lo tanto no está registrado en BPS, que cobra un subsidio del MIDES, que no tiene ningún vehículo a su nombre, que aquella persona que tiene un vehículo del año 2023, tiene una empresa registrada a su nombre, tiene un vehículo registrado a su nombre. En función de esos datos que se originan en los organismos públicos, allí surgiría ese dato socioeconómico que permitiría agendar el cruce. Que es algo, y me parece importante destacar, este sistema es absolutamente ajustable, porque por supuesto esto está diseñado para poder ir midiéndolo. A medida que pasen los meses, a medida que se constate que el comercio y el empleo aumentan del lado uruguayo, perfectamente se puede ir liberando el cruce y en vez de traer 5 kilos cada 15 días, se puede permitir traer 5 kilos por semana o 10 kilos cada 15 días. Todo eso en base a las mediciones que vayamos haciendo de la evolución del proyecto. No es un proyecto restrictivo ni estático, sino que se va a ir adaptando porque justamente está pensado para que sea flexible. Es un proyecto dentro de todo bastante viable, viéndolo de esta perspectiva, y bueno, ya para que la gente lo tenga en cuenta, porque bueno, muchos que ven lo que son las redes sociales, portales digitales, lo ven en los informativos ahí en Paysandú, en Montevideo. Bueno, esta noticia que también está recorriendo medios internacionales, como en el caso de la República Argentina, Infobae también ya publicó esta información. Y bueno, para aclarar un poco, para que la gente, o sea, evacuar todas las dudas, ¿no? Claro, claro, por supuesto, no. Y algo que me parece muy importante, y que quizás la gente no está enterada, es que hace unos días atrás se festejó el Día de la Industria, y el presidente de la Cámara de Industrias, que en su momento, ya por abril, mayo, había dicho que no pretendían que se implementara el 0 kilo, hace unos días en esa celebración dijo, queremos el 0 kilo. También las autoridades de aduanas en el Parlamento, que comparecieron en los primeros días de septiembre de este año, dijeron que para ellos la solución ideal es implementar el 0 kilo. Entonces, este proyecto es un punto intermedio, porque al permitirlo regular, o sea, descarta completamente la implementación del 0 kilo, y bueno, y se puede ir adaptando a medida que la situación socioeconómica de uno u otro lado de la frontera vaya variando. Pero hay que tener en cuenta eso también. Nuevamente se pone sobre la mesa el tema del 0 kilo, y evidentemente que eso no beneficia a la población de frontera, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando esta nota, para dejarte libre, me imagino la situación ahí en Paysandú es bastante compleja que aquí en Salto. Hay que destacar, te paso un dato, por ejemplo, aquí en Salto la tasa de desempleo alcanza aproximadamente casi el 14%. ¿Cómo está por allí la situación? Sí, en Paysandú está más o menos igual, alrededor del 13, 14 también. En Río Negro también, en Fraiventos. Y es absolutamente preocupante. Y bueno, y los comercios van cerrando. Yo he hablado con muchos comerciantes, si bien acá el centro comercial no se ha hecho eco de esta iniciativa, he hablado con muchos comerciantes que me dicen, yo no sé si voy a aguantar 6 meses más o un año más. Estoy trabajando con la mínima cantidad de gente posible, tengo gente en seguro de paro. Es natural que el trabajador lo que gana acá lo gaste del otro lado, para poder llegar a fin de mes, para hacerlo rendir. Pero en definitiva son ingresos que no quedan en Paysandú, en este caso hablando de Paysandú,
que terminan por minar todo lo que es el comercio y la propia generación de empleo, ¿verdad? Entonces yo estoy convencido de que las medidas extremas no son buenas. En definitiva, como está pasando hoy en Salto, que colocaron a la Guardia Republicana Exacto. a controlar a los vecinos. Y esto es una opinión muy personal, pero yo si cruzo mercadería en exceso, que me controle un aduanero y determine que yo soy un infractor, porque estoy pasando mercadería en exceso. Ahora, que la Guardia Republicana, que es uno de los cuerpos policiales más preparados del país, esté controlando si el vecino pasa 5 kilos o 5 kilos y medio, es absolutamente desmedido, es un despilfarro de recursos, porque yo me pregunto por qué no ponen a la Guardia Republicana a esperar a las chalanas que cruzan de noche con combustible a través del río. Totalmente. Ahí sí estaríamos atacando un problema. Pero poner a la Guardia Republicana a controlar al vecino que va a buscar el surtido para la subsistencia, entiendo que es algo absolutamente desproporcionado. Excelente, Carlos. Te agradezco enormemente por este tiempo que nos brindaste para nosotros poder informar a la población y a la audiencia de Amanecer Informado aquí en Radio Turística 1410 de aquí de la ciudad de Salto. Y bueno, vamos a seguir en contacto obviamente para que tú nos mantengas al tanto si tenés alguna respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Bien, excelente. Y yo soy el agradecido. Es muy importante que la gente esté informada porque nadie tiene por qué llegar con miedo a los cruces internacionales, sino que el ciudadano tiene que conocer sus derechos y sus obligaciones. Y bueno, y sobre todo tratar de preservar, que es algo que buscamos con este proyecto, preservar el tejido comunitario, que eso es algo muy importante a nivel del litoral del país y bueno, que crezca el trabajo y que crezca la actividad comercial.